Como se mencionó en la clase del día de ayer, vamos a revisar el- lo que sería nuestro último tema de este curso, el cual lleva por nombre dinámica rotacional. Lo que hemos visto hasta la clase del día de ayer fue entender las cantidades importantes que se tienen que considerar a la hora de analizar un movimiento rotacional. Es decir, aquel movimiento en el que una partícula o un objeto rígido o sólido realiza alrededor de un punto fijo o eje de rotación. Lo que vamos a estudiar a continuación es qué es lo que genera ese movimiento rotacional. ¿Qué es lo que provoca que un objeto comience a girar en torno a un eje? Como sabemos, si inicialmente tenemos un objeto que está en reposo, ese objeto va a permanecer en ese estado a menos de que se aplique alguna fuerza, es decir, se interactúe con ese objeto. Ahora, la interacción que tiene que presentarse, no en este caso, para obtener un movimiento rotacional, no puede ser mm, tan arbitraria, sino que se tiene que aplicar una fuerza con unas condiciones muy específicas. Y a continuación vamos a ver cuáles son esas condiciones. Lo primero es que necesitamos aplicar una fuerza o bien un conjunto de fuerzas. Ahora, sabemos que si sobre una partícula o sobre un objeto actúan múltiples fuerzas, podemos sumarlas todas ellas de forma vectorial y encontrar una fuerza resultante. Así que, aunque en los diagramas y en el texto se mencione una fuerza, podemos pensar que esa fuerza es la suma vectorial de otras, es decir, una fuerza resultante. Así que no es que se necesite solamente aplicar una fuerza, sino que en este caso vamos a considerar una fuerza resultante. Bueno, entonces pensemos que se está aplicando una fuerza resultante a una distancia r de lo que nosotros vamos a considerar el eje de rotación. Pensemos, por lo tanto, que este objeto que tenemos aquí va a ser puesto a girar, o nuestra intención es ponerlo a girar respecto a origen de coordenadas, que está en esta posición. Bien, para lograr eso, lo que tenemos que hacer es aplicar una fuerza a una cierta distancia de ese eje de rotación. Si aplicamos la fuerza en este sentido como se muestra en la figura de la izquierda, lo que vamos a generar es una rotación antihoraria, es decir, en contra de las manecillas del reloj. Y por lo tanto, este objeto va a comenzar a rotar en la dirección de la flecha en color verde. Va a comenzar a girar alrededor de este punto fijo en dirección opuesta a las manecillas del reloj. Por otro lado, podemos hacer lo opuesto, es decir, en ese mismo punto, a la misma distancia del eje de rotación, aplicamos la misma fuerza, pero cambiamos la forma en que aplicamos dicha fuerza. Por ejemplo, como se ilustra en la figura de la derecha. De esa manera, lo que estaremos obteniendo es una rotación en sentido horario. El objeto se moverá en el mismo sentido en que las manecillas de un reloj están rotando. Así que, primera condición, la dirección de la fuerza tiene mucho que ver a la hora de generar una rotación. Dependiendo de cómo se aplique esa fuerza, podemos obtener rotaciones que vamos a llamar antihorarias o rotaciones horarias. ¿Qué más es importante anotar aquí? Bueno, ¿qué pasa si el punto en el que se aplica la fuerza no es este que está aquí justo en el borde,
sino que nos acercamos un poco más al eje de rotación. Bueno, cuando eso sucede, aun cuando la fuerza sea muy grande, las rotaciones que vamos a producir van a ser pequeñas. Tal vez incluso no vamos a notar gran cambio a la hora de aplicar esa fuerza, por muy grande que ésta sea. Así que estamos aquí encontrando otra condición, que dependiendo de a qué distancia del eje de rotación se aplique esta fuerza, también vamos a afectar a las rotaciones que quisiéramos producir. Para ejemplificar esto, para que esto tal vez sea más claro, tenemos esta animación. Tenemos a un insecto, una catarina, que está colocada en un disco. Este disco es capaz de girar alrededor de su punto central. Así que su eje de rotación está pasando justamente por su centro. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Aquí se puede aplicar una fuerza sobre este disco para generar rotaciones. Por ejemplo, aquí podemos ver una flecha en color azul. Esta flecha en color azul está representando la fuerza que se está aplicando. Por ejemplo, voy a aplicar una fuerza en sentido antihorario en un punto que esté en el círculo más pequeño que se alcanza a distinguir en este disco. Es decir, voy a aplicar una fuerza en esta dirección. Al aplicar esa fuerza, podemos ver que el disco ya comienza a girar y la partícula, o en este caso el insecto en él, comienza a experimentar una velocidad tangencial y una aceleración centrípeta, que son las características en este tipo de movimiento rotacional. Bueno, aquí pongo unos frenos y ahora consideremos lo siguiente. Voy a moverme más hacia afuera y voy a tratar de aplicar la misma fuerza de hace unos momentos. ¿Qué es lo que podemos notar si comparamos cuando la fuerza se aplica en esta posición? Y se compara con esta otra. Y aquí estoy tratando de dejar la misma fuerza en ambos casos. Es decir, que el vector en color azul tenga la misma longitud.
¿Qué se puede observar? En el sentido de el efecto que se genera al cambiar la distancia en la que se aplica la fuerza y el eje de rotación. Buenos días, profe. Buenos días. Pues cuando está más cerca del eje de rotación, aunque la misma fuerza adquiere menor velocidad. Y cuando está más lejos del eje de rotación, con la misma fuerza adquiere mayor velocidad. Exactamente. Eso es lo que es lo que estaremos observando y es lo que se estaría obteniendo a la hora de poner a girar objetos. Cuando, y eso y el ejemplo clásico en el que uno puede ver esto ocurre justamente cuando uno intenta abrir una puerta. Es más cómodo o es más sencillo abrir una puerta si el picaporte se encuentra del otro lado de donde se encuentran las bisagras. Si ese picaporte se va moviendo más hacia el punto de unión con la pared donde se encuentran las bisagras, comenzaremos a notar que hay que cuesta más trabajo hacer girar la puerta. Es más, las rotaciones que pudiéramos obtener serían menores en comparación a si el picaporte se aleja del eje de rotación de la puerta. Así que podemos ver entonces que dependiendo de a qué distancia apliquemos la fuerza, vamos a obtener rotaciones más fácil o más difícilmente. Por ejemplo, aquí, y los podemos, a ver si lo podemos colocar aquí. Ahí se nota un incremento. Bien, otro aspecto importante a notar es que si una fuerza ya se aplicó y el objeto ha comenzado a rotar, podemos desacelerar este objeto aplicando una fuerza en la dirección opuesta. Así que, una vez más, aquí estamos verificando que la dirección en la que se aplique una fuerza afecta mucho el cómo se obtengan las rotaciones. Bien, pues en esencia esos son los requisitos que se tienen que tomar en cuenta a la hora de analizar cómo una fuerza genera una rotación. Primero, cómo se aplica la fuerza, porque de esa manera tendremos rotaciones antihorarias u horarias. Y también a qué distancia del eje de rotación se está aplicando la fuerza. Así que este vector R, que va del eje de rotación al punto en el que se aplica la fuerza, va a tener mucho efecto en las rotaciones. Así que la conclusión que podemos obtener es la siguiente. Va a existir una aceleración angular, puesto que tenemos un objeto en rotación. Bueno, la aceleración angular con la que rota un cuerpo rígido o va sencillamente una partícula es directamente proporcional a la distancia que hay entre el eje de rotación al punto en el que se está aplicando la fuerza. A esa distancia la vamos a estar conociendo como brazo de palanca o brazo de momento. Para aclarar esto,
vamos a considerar lo siguiente. Son estas figuras que tenemos aquí, son exactamente las mismas que están aquí mostradas arriba, pero ya estamos aquí analizando varias cosas. Primero, a la línea que podemos construir, que tiene la misma dirección en que la fuerza está siendo aplicada, la vamos a llamar línea de acción de la fuerza. Aquí está. Aquí hay una línea punteada que es paralela a la dirección de la fuerza que se está aplicando en cada caso. A esas líneas se les conoce como línea de acción de la fuerza F. Tenemos aquí el vector de posición. Un vector que va del eje de rotación alrededor del cual queremos que este objeto comience a girar y el punto en el que se aplica la fuerza. Bueno, ahora, el llamado brazo de palanca o brazo de momento es aquella distancia que va del eje de rotación a la línea de acción de la fuerza, pero construida de manera ortogonal a dicha línea de acción. La idea es muy parecida a lo que sucede con el momento de inercia. Habíamos dicho que, por ejemplo, en el caso del momento de inercia, ¿dónde quedó? Creo que está en una pizarra anterior. Aquí está. Habíamos comentado que cuando se calcula el momento de inercia de un conjunto de partículas o de un objeto sólido, la distancia r que aquí aparece, o que aparece de este lado, siempre es construida a lo largo de una línea que sea perpendicular al eje de rotación. Ese es el requisito. Bueno, aquí algo similar. Cuando se define el llamado brazo de palanca, tenemos que hacer la distinción entre el vector que va del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza. Aquí este vector R está justamente terminando en donde se aplica la fuerza F. El brazo de palanca, por su parte, también parte del origen, perdón, en este caso el origen o el eje de rotación, en este problema coinciden, y va hacia la línea de acción de la fuerza, pero lo hace dirigido a lo largo de una línea que es ortogonal a dicha línea de acción. Claro, habrá ocasiones en las que el brazo de palanca coincida con el vector R, pero en el caso más general no tiene que ser así siempre. Así que entre mayor sea esta distancia llamada brazo de palanca, como vimos en la animación, es más fácil observar o tener rotaciones. Así que esta distancia nos está permitiendo obtener rotaciones al aplicar una fuerza. Entre mayor sea esta distancia, mayor será la aceleración angular que experimente ese objeto rígido o partícula cuando esté y que lo va como efecto de la rotación que se le está induciendo. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario?
No, profe. Muy bien. Bueno, aquí algo importante a notar y a resaltar es que en la única diferencia que hay entre las dos figuras que tenemos en la pantalla es cómo se está aplicando la fuerza. La fuerza en la figura de la izquierda está apuntando ligeramente hacia arriba y la fuerza en la figura de la derecha está apuntando ligeramente hacia abajo. Todos los demás parámetros son exactamente los mismos, así que esta idea del brazo de palanca es igualmente válido sin importar cómo se está aplicando la fuerza. Aquí lo importante es que este brazo de palanca vaya del eje de rotación a la línea de acción de la fuerza, pero al dirigido siempre a lo largo de una línea ortogonal a esta línea, de esta línea imaginaria. Bien, vamos ahora entonces a tratar de caracterizar este brazo de palanca. Así que bueno, vamos a tomar como figura de apoyo la de la izquierda y vamos a notar lo siguiente. Aquí está. Vamos a hacer como una especie de zoom en este caso. Tenemos entonces el eje de rotación. Lo voy a poner así, el eje de rotación que coincide con este punto. Tenemos la fuerza F que está siendo aplicada. Tenemos el vector que va del eje de rotación al punto en el que se aplica la fuerza. Y tenemos esta distancia D. Esta distancia D, como se puede ver, está construida de manera que va del eje de rotación a la línea de acción de la fuerza y además de forma ortogonal. Así que como se muestra aquí, tenemos 90 grados en el ángulo que se está formando entre la línea de acción de la fuerza y esta línea de color amarillo. Por lo tanto, tenemos un triángulo rectángulo. Bien, como mencionamos, la aceleración angular que va a experimentar un objeto una vez que se ponga en rotación va a ser proporcional al producto de la fuerza por el brazo de palanca. Entre mayor sea la fuerza que se aplica sobre un objeto para ponerlo a rotar, mayor va a ser la aceleración que experimente. Y entre mayor sea la distancia que exista entre el eje de rotación y la fuerza aplicada, mayor va a ser la aceleración angular. Así que en general, esta aceleración va a ser proporcional al producto fuerza por brazo de palanca. Este producto tiene un nombre muy concreto. Se le conoce como momento de fuerza o torca. O incluso en algunos lugares lo llegan a llamar torque. Pero bueno, aquí vamos a estarnos refiriendo a esta cantidad como momento de fuerza o más comúnmente como torca. Y se representa por la letra griega tau. Bien, de forma matemática tenemos entonces esto. La torca o momento de fuerza es proporcional al producto del brazo de palanca, esta distancia D, en color amarillo, por la magnitud de la fuerza F que está siendo aplicada. Pero si notamos de nuestra figura, recordando que aquí se ha formado un triángulo rectángulo, podemos ver que la distancia D se puede expresar en términos del vector, bueno, del módulo del vector R. Aquí de manera general podemos ver que hay un ángulo entre el vector de color azul y este vector de color verde, ¿no? El vector de fuerza.
Este ángulo llamámoslo teta, y por lo tanto, la distancia de el brazo de palanca se puede expresar de esta manera. R veces el seno del ángulo teta. Bien, si reordenamos esto, si asociamos de manera correcta esto, tenemos lo siguiente. Aquí está la distancia R y a F por el seno del ángulo teta. Ahora hacemos lo siguiente. Hacemos la siguiente aclaración. Si ahora, en lugar de analizar las distancias, analizamos la fuerza, podemos ver que esta fuerza aplicada tiene dos componentes. Una componente va a tener la misma dirección que el vector R, es decir, una componente paralela al vector R. Y hay otra componente que es ortogonal a el vector R. El ángulo teta que se está formando aquí es el mismo que tenemos acá arriba. Es exactamente el mismo. Si recordamos lo que sabemos de vectores, sabemos que f por el seno del ángulo teta nos da la componente vertical de ese vector. Y justamente esa componente vertical es la componente ortogonal al vector R. ¿Sí va quedando claro lo que está sucediendo ahora cuando estamos analizando las componentes de la fuerza? Entonces, profe, ya no se toma a R. Ahora se está tomando la fuerza, pero lo que es sus componentes en Y. Así es. Cuando hacemos, empezamos nuevamente. Cuando tenemos aquí la distancia D, esa es la del brazo de palanca. Y el brazo de palanca, con el triángulo que tenemos aquí arriba, lo podemos expresar en términos del módulo de este vector, R. Aquí está. R por el seno del ángulo teta. Hay simple trigonometría. Pero ahora vamos a hacer el siguiente truco, por decirlo de algún modo. Vamos a dejar al módulo de R solo y vamos a juntar este seno del ángulo teta con el módulo del vector F, como se muestra aquí. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a analizar esto. ¿Esto quién será? Bueno, para saber quién es esto, pues tenemos la figura de la derecha, desde la izquierda, perdón. Pero nótese ahora, en lugar de analizar las distancias, estábamos analizando a las componentes de la fuerza que está siendo aplicada. Es la misma fuerza F en la misma dirección, pero ahora ya no estamos prestando atención a la distancia D, al brazo de palanca, sino estamos prestando atención a las componentes de esa fuerza. Como todo vector, sabemos que esta cantidad vectorial tiene dos componentes. Una de ellas va a ser paralela a la fuerza, perdón, paralela al vector R, y otra componente va a ser ortogonal a ese vector R. Si nosotros nos preguntamos cuánto vale esta componente, pues sabemos que esto es F por el coseno del ángulo teta. Bueno, correctamente sería menos, porque este vector F está en el segundo cuadrante. Aquí está dirección X, dirección Y. Así que esta componente paralela
está en el segundo cuadrante. Y además, esta otra componente es F por el seno del ángulo teta, que es justamente la que tenemos aquí. Así que, podemos hacer la identificación. Esto que está aquí es la componente de nuestra fuerza aplicada, que es ortogonal al vector R. Esto último, si quedó claro, entonces ya el panorama completo es claro. Ya, profe. Muy bien. En conclusión, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Bueno, que la torca, esta cantidad que nos está indicando cómo se tiene que aplicar una fuerza para generar una rotación, se puede escribir de dos maneras. Primero, en términos del llamado brazo de palanca, multiplicado por la fuerza por el módulo de la fuerza que se está aplicando, o bien podemos hacer uso del vector R, el que va del el eje de rotación al punto en el que se está aplicando la fuerza, multiplicada por la componente ortogonal de nuestro vector fuerza. De esas, de esas dos maneras, uno puede determinar la torca, el valor de la torca generada por esa fuerza. Repito nuevamente. Primera opción, utilizar el brazo de palanca y multiplicarlo por el módulo de la fuerza que se está aplicando. O bien, multiplicar el módulo del vector R por la componente ortogonal de la fuerza aplicada, y en ambos casos obtenemos la misma cantidad física llamada torque. Dependiendo del problema, a veces es más fácil identificar el brazo de palanca o identificar la componente perpendicular de nuestro vector fuerza. Todo va a depender de la figura, ¿no? O del problema en sí, pero aquí estamos indicando que cualquiera de estas dos maneras son exactamente equivalentes porque aquí hay una cadena de igualdades que respalda esa afirmación. Ambas cantidades, esta y esta otra, nos entregan el mismo valor de torque. Lo único que está cambiando es a qué le prestamos atención. En la primera línea de la ecuación le estamos prestando atención al brazo de palanca. En la última línea de la ecuación estamos prestando atención a la componente perpendicular de nuestra fuerza aplicada respecto a este vector R. Bien, algo importante ahora a resaltar es lo siguiente. Sin importar cómo determinemos la torca, brazo de palanca por módulo de la fuerza F o módulo del vector R por componente perpendicular de la fuerza F, realmente lo que estamos haciendo es esta multiplicación. R, módulo de R por módulo de F por el seno del ángulo teta, donde este ángulo teta es el ángulo que se está formando entre el vector R y el vector F. Y eso nos recuerda a el producto vectorial.
al producto cruz. Así que en notación vectorial, la torca es un nuevo vector que se determina como el producto cruz entre el vector R y el vector F, el de la fuerza aplicada, en ese orden. Si recordamos también, habíamos comentado en su momento, cuando vimos las propiedades de este producto vectorial, que sí afectaba mucho el orden de los factores. Por lo tanto, cuando se determine la torca o momento de fuerza a través de la expresión vectorial, siempre tiene que ir primero el vector R y después el vector F. Y listo. Esto es entonces lo que nos está produciendo las aceleraciones angulares cuando un objeto se pone en rotación. ¿Qué se involucra? La distancia que hay entre el eje de rotación y el punto en el que se aplica la fuerza y la fuerza misma. Entre mayor sea la fuerza aplicada, veremos rotaciones más fácilmente. Si la fuerza se va incrementando, esas rotaciones se van incrementando también. El objeto va a dar vueltas más rápidamente. Y si modificamos la distancia a la cual aplicamos dichas fuerzas, pues también vamos a notar cambios en esas rotaciones. Bien, preguntas o comentarios sobre esta nueva cantidad, sobre la torca, sobre su definición vectorial o el valor de su módulo. No, profe. Muy bien. Bueno, pues esa es la cantidad que vamos a estar trabajando a partir de este momento. Otros datos importantes. La unidad de medida del momento de fuerza o torca va a ser Newton metro. Así explícitamente. Cuando hablemos de torca vamos a decir Newton metro. Es muy importante que no caigamos en la confusión de querer eso expresarlo como Joule, porque Joule, si recordamos la definición de trabajo mecánico, también es Newton por metro. Pero ahí explícitamente cambiamos ese Newton por metro por una letra J que denota Joule. Aquí no. Aquí la unidad de torca es Newton metro, sin más. ¿Qué otro punto importante, qué otra característica hay que tomar en cuenta? Bueno, vamos a asignar un signo positivo a las torcas cuando en el problema observemos o sea evidente que hacen girar al objeto en sentido antihorario. Mientras que vamos a asignar un signo negativo a las torcas cuando tiendan a hacer que el objeto gire en sentido horario. Así que, por ejemplo, en estas figuras que tenemos aquí más claras, esta fuerza estaría produciendo una torca con signo positivo. Esto se suele representar de esta manera. Así que aquí estamos obteniendo una torca positiva. En la figura de la derecha, la torca es negativa, porque la fuerza que se está aplicando estaría produciendo rotaciones en sentido horario. Así que hay ocasiones que en la literatura se viene a representar el signo de la torca de esta manera, con una flechita curvada de esta o esta otra manera.
para indicar el tipo de rotación que se estaría produciendo. A la hora de hacer cálculos, nosotros tenemos que identificar esta parte para asignar a la torca correspondiente un signo positivo o un signo negativo. Bien, y para terminar, digamos que la gran parte del aspecto teórico y conceptual, vamos a considerar la siguiente situación. Tenemos una fuerza F que está siendo aplicada en un cierto punto de un cuerpo rígido. La misma idea que tenemos aquí arriba. Aquí está. Vamos a analizar esta parte nada más. Vamos a hacer una especie de zoom. Vamos a enfocarnos únicamente en esta parte y vamos a analizar qué es lo que está sucediendo en esta sección. Tenemos entonces, aquí está el punto de aplicación, tenemos la fuerza F, tenemos la línea de acción de la fuerza, tenemos el vector R y aquí lo hemos prolongado para que sea más notorio. Esta fuerza F, como vemos aquí, se ha descompuesto en dos de sus componentes. Una componente que es paralela al vector R y otra componente que es ortogonal a este vector R. Bueno, cuando una fuerza como la que tenemos aquí se aplica sobre un objeto o una partícula, solo la componente que es ortogonal al vector R generará una torca. Eso lo sabemos porque lo acabamos de verificar aquí. La torca depende, hablando de las componentes de la fuerza aplicada, de la componente perpendicular al vector R. ¿De acuerdo? Esa componente es la que nos genera una torca. La componente paralela jamás nos va a producir una torca. Lo más que va a producir una fuerza paralela es un movimiento traslacional, no un movimiento rotacional. Esto lo podemos verificar claramente, por ejemplo, en el caso de una rueda. Tenemos aquí una rueda, aquí está el suelo, aquí están los rayos de esa rueda, y nosotros pudiéramos aplicar una fuerza, voy a pensarlo de esta manera. Mejor así. Ahí está, una fuerza que está siendo aplicada. Esta fuerza va a tener dos componentes. Aquí identificamos el vector R del eje de rotación al punto en el que se aplica la fuerza. Esta fuerza va a tener dos componentes. Esta componente que es ortogonal al vector R es la que favorecería la rotación de la rueda alrededor de este punto, alrededor de su centro. Mientras que esta otra componente lo que haría sería jalar a la rueda en esa dirección, es decir, llevársela en este sentido. ¿De acuerdo? Eso es lo que estaría pasando. Nuevamente tenemos
el vector R, la fuerza aplicada y sus componentes. Si prestamos atención a la componente paralela al vector R, que es el que está en color verde, esta fuerza no producirá rotaciones, sino que hará que el objeto se mueva en esa dirección. Por el contrario, si consideramos la fuerza, la componente de la fuerza que es ortogonal al vector R, entonces lo que estaríamos observando es rotaciones. Así que esta afirmación que se está haciendo aquí es cierta. Solo la componente que es ortogonal al vector R generará una torque. Recordando la segunda ley de Newton, tenemos lo siguiente. La fuerza, la componente de la fuerza, la componente perpendicular de la fuerza aplicada genera una aceleración. Eso es lo que nos dice la segunda ley de Newton. Una fuerza aplicada sobre un objeto genera una aceleración. Y esa aceleración es inversamente proporcional a la masa de ese objeto. Pero notemos lo siguiente. Esta aceleración tangencial se relaciona con la aceleración angular a través de esta distancia r, la distancia que hay entre el eje de rotación y el punto en el que se aplica la fuerza. Ya la habíamos visto por acá. Aquí está, aquí arriba, aquí está. El módulo de la aceleración tangencial, esta que está experimentando el objeto siempre de forma tangente a la trayectoria curva, es proporcional a la aceleración angular. Y en como vemos en la ecuación, ese factor de proporción nos lo da el radio, la distancia que hay entre el eje de rotación y el punto en el que se encuentra nuestro objeto en rotación. Pues aquí está sucediendo algo similar. Aquí está nuestro punto de análisis a una distancia r. Si mandamos la distancia r dividiendo, llegamos a este resultado. Y si multiplicamos y dividimos por esta distancia, ¿qué estaremos obteniendo en la parte de arriba? ¿Qué es lo que se obtiene al tomar la componente perpendicular del vector r, perdón, del vector fuerza, por el módulo del vector r? En la parte de arriba, profe, Así es, eh, sería la torca. exactamente, la torca. Y en el denominador, ¿qué es lo que se obtiene al multiplicar la masa por el cuadrado de la distancia que separa a la masa del eje de rotación?
Sería su inercia. Exactamente, sería el valor de la inercia rotacional. Así que, en pocas palabras, lo que estaríamos obteniendo es esta nueva relación. La aceleración angular es proporcional a la torca aplicada e inversamente proporcional a la inercia rotacional. Esto que tenemos aquí se conoce como la segunda ley de Newton para las rotaciones. Y podemos ver la semejanza que hay entre con la segunda ley de Newton para traslaciones. Así que aquí está. ¿De qué depende la aceleración angular con la que rote un objeto o una partícula? De la torca aplicada. Entre mayor sea la torca aplicada, mayor va a ser el valor de la aceleración angular que experimenta este objeto. Pero también va a depender de la inercia rotacional, de esta resistencia intrínseca que tienen los objetos a ser puestos en rotación. Entre mayor sea la inercia rotacional de un objeto, más trabajo va a ser que se ponga en rotación y por lo tanto su aceleración angular va a ser menor en comparación al caso en el que el objeto tenga menor inercia rotacional, es decir, presente una menor resistencia a ser puesto en rotación. Así que esto que estamos aquí observando es todo lo que necesitamos para analizar el movimiento rotacional desde su origen. ¿Qué es lo que genera una rotación? Una torca aplicada. ¿Y de qué depende esa torca aplicada? De la fuerza y de la distancia respecto al eje de giro en el que se aplica dicha fuerza. Y también se va a ver afectada por la inercia rotacional del sólido o de la partícula. Eso lo podemos visualizar también en la animación. Aquí está. Vamos a aplicar una fuerza. Al producto del módulo de esa fuerza por la distancia r a la cual se encuentra aplicada, entonces se le conoce como torque. Si modificamos la inercia rotacional, vemos como en este caso la rotación empieza a ser ligeramente menor. Ahora vamos a resetear todo. Voy a aplicar una fuerza pequeña para que esto sea notorio. Vamos a poner a este escarabajo
No sé si se logra advertir, pero hay un ligero cambio en la rotación que teníamos si solo considerábamos a la Catarina. Y esto es debido a que cuando agregamos ese escarabajo, estamos modificando la inercia rotacional. Estamos cambiando la cantidad de materia que está distribuida alrededor del eje de rotación. Y eso es justamente lo que se está indicando en esta ecuación. La aceleración angular que experimenta un objeto en rotación depende de manera inversamente proporcional al valor de su inercia rotacional. Si esta cantidad se va modificando, incrementando o disminuyendo, pues se va a tener el efecto opuesto en el valor de la aceleración. Bien, pues en esto consiste la dinámica rotacional. Al menos una primera parte de ella. Sí, en resumen, queremos generar una rotación en un objeto alrededor de un eje de rotación, tenemos que aplicar una fuerza. Además, adicional a esto, de aplicar la fuerza, tenemos que ser cuidadosos de a qué distancia aplicamos dicha fuerza. Entre más cerca estemos del eje de rotación, las rotaciones que vamos a producir no van a ser tan rápidas en comparación así esa fuerza se aplica más alejado del eje de rotación. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que la torca que estamos produciendo va a depender de la fuerza aplicada y de la distancia a la cual se aplica esa fuerza. Esa torca, a su vez, va a generar una aceleración angular, la cual no solamente es proporcional al módulo de la torca, sino que va a depender de la inercia rotacional. Bueno, vamos a comenzar a hacer algunos ejercicios para poner en práctica esto que se acaba de comentar. Bien, en este problema tenemos la situación de dos bloques, cada uno con masa m, es decir, son dos bloques con la misma cantidad de materia en ellos, que se unen a los extremos de una varilla, cuya masa se puede despreciar. Bueno, así que esta varilla tiene una masa mucho más pequeña en comparación a las de los dos bloques. Esta varilla cuenta con un pivote en un cierto punto, como se muestra en la figura. De tal manera que respecto a este pivote, la masa M de la izquierda está a una distancia L1, mientras que la masa de la derecha se encuentra a una distancia L2 del pivote. Inicialmente la varilla se sostiene en la posición horizontal y luego se suelta. Así que inicialmente está de esta manera y se deja posteriormente para que se mueva libremente. Nos preguntan, calcule la magnitud y la dirección de la torca neta sobre este sistema cuando se suelta al principio. Tal vez esto, la figura en sí nos recuerde a este juego infantil, ¿no?, que se encuentra a veces en los parques, el llamado sube y baja. El juego de sube y baja justamente basa su funcionamiento en el movimiento rotacional y más precisamente
en la torca. Así que, con base en nuestra experiencia, sabemos que este sistema va a estar rotando en dirección horaria o en dirección antihoraria. Todo va a depender de la torca aplicada. Bien, pues vamos a determinar la torca aplicada en este problema. La torca total que vamos a determinar se encuentra sumando las torcas individuales, las torcas generadas por cada uno de estos objetos. Pero, ¿cuál es la fuerza que estos objetos están aplicando que a su vez genere la torca? Sus correspondientes pesos. Por ejemplo, para el bloque que se encuentra a la izquierda, su vector peso tiene esta dirección. Este vector entonces, este vector peso, va a generar una torca. Aquí podemos ver que el eje de rotación está en este punto y hay una distancia que separa a este punto en el que está el eje de giro y nuestro vector peso. Así que tenemos garantía de que la torca generada por este vector peso no va a ser cero, va a ser distinto de cero. ¿Cuánto va a valer esta torca? Hay que recordar, la torca es igual a módulo de la fuerza por módulo de la distancia que separa a la fuerza aplicada del eje de rotación y el seno del ángulo que hay entre estos dos vectores, el vector R y el vector F. Si analizamos con cuidado el ángulo que se está formando, podemos notar lo siguiente. A ver, voy aquí a hacer un dibujo del vector R. El vector R iría desde el pivote al punto en el que se aplica la fuerza. Ahí está. ¿Qué módulo tiene este vector R? L1. ¿Y cuál es el ángulo que se está formando entre estos dos vectores? 90 grados. Voy a dibujar estos dos vectores nuevamente para que se vea claro el ángulo de 90 grados. Aquí está el vector R, el que está en color azul, y por acá está el vector F, o en este caso, el vector W. Para saber exactamente cuál es el ángulo que se está formando entre ellos, lo que se hace es hacer que estos dos vectores coincidan en su origen. Como tenemos aquí en la figura. Y aquí podemos ver cuál es el ángulo que se está formando entre ellos. 90 grados medidos en dirección antihoraria. Por esa razón, esta torca tiene que ser positiva.
Hasta aquí, preguntas o comentarios sobre el significado de este primer término y cómo lo estamos obteniendo de la figura. No, profe. Bien, vamos ahora a analizar lo que está sucediendo con el otro elemento, con la otra masa. Bueno, su vector peso apunta también hacia abajo, como lo tenemos aquí en la figura. El vector R asociado a este vector será el siguiente. También parte del pivote, que es el eje de rotación, y se dirige hacia el punto de aplicación de la fuerza. No sé si se alcanza a distinguir muy bien con este color. A ver, creo que ahí se ve mucho mejor. Aquí está el vector R que apunta hacia el, uh, al vector fuerza generado por esta masa de la derecha. Este vector evidentemente va a tener como módulo L2. Hacemos la misma construcción que en el caso anterior. Construimos el vector R, aquí está en color amarillo. El vector peso tendría esta dirección. Ahí está. Y para encontrar el ángulo que hay entre estos dos vectores, vamos a desplazar al vector para que coincida con el origen del vector R. Como podemos ver aquí, entre ellos se está formando un ángulo de 90 grados. Pero es un ángulo medido, un ángulo de 90 grados medido en sentido antihorario. Perdón, horario, es decir, a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, este ángulo tiene un signo negativo. Lo voy a indicar así mejor. Con una flechita. Y aquí también con otra flecha para resaltar esto. Que estos ángulos de 90 grados, en cada caso, están medidos en sentidos distintos. El de la izquierda en sentido antihorario, por eso el ángulo de 90 es positivo, y en el caso de la figura de la derecha, el ángulo se está midiendo en sentido horario, por lo tanto es negativo. Bien, hasta aquí preguntas o comentarios sobre la construcción de esta primera línea de la ecuación. No, profe. Muy bien, pues la línea que tenemos en pantalla se puede simplificar y quedaría de esta manera. Seno de 90 grados vale 1 y seno de menos 90 grados vale menos 1. Así que la torca total se reduce a el producto del peso por la diferencia entre L1 y L2.
Pero de acuerdo a la figura, ¿cuál de estas dos distancias es mayor? Es decir, ¿cuál es el signo de la operación que está entre paréntesis? Sería negativo. Exactamente. Lo que es, el término que está entre paréntesis tendría un signo negativo. Y multiplicado por cantidades que son siempre positivas, el signo total es negativo. Por lo tanto, este sistema, ¿en qué dirección girará? Girará a favor de las manecillas del reloj. Exactamente. Una vez que este sistema se libere, una vez que se dejen libres estos bloques en este sube y baja, el sube y baja rotará en el sentido de las manecillas del reloj. Y listo. Ya tenemos la magnitud de la torca total o la torca resultante. Y además ya sabemos en qué dirección se estaría produciendo esta torca. Para que este sube y baja esté totalmente equilibrado, es decir, para que la torca resultante sea cero, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues que L1 y L2 sean iguales. Si L1 y L2 son iguales, esta resta se hace cero, por lo tanto no hay torca y el sistema queda en equilibrio. Así que el pivote, en todo caso, tendría que desplazarse de manera que esté exactamente a la mitad de estos dos bloques. ¿Preguntas o comentarios sobre la conclusión o el desarrollo de este primer ejercicio? No, profe.
Profe. Profe, ¿está hablando? Sí, bueno, vamos a resolver este ejercicio. ¿Sí se me escucha? Ya, ahorita ya. Ok. Sí, vamos a resolver este siguiente ejercicio en el que tenemos para la figura que aquí se muestra. Nos comentan que se trata de una rueda con 27 centímetros de diámetro. ¿De acuerdo? Así que, y que está restringida a girar en el plano XY. Bueno, tenemos aquí en color rojo la rueda, estaría representada por este círculo de color rojo. Y está restringida a girar solamente sobre el plano XY, pero con respecto al eje Z. Así que el eje Z es el eje de rotación para esta rueda. Además nos dicen que pasa por su centro. Así que, bueno, aquí está en la figura el eje Z pasando justo por el centro de la rueda. Nos comentan que una fuerza F se aplica sobre el borde de la rueda que se encuentra exactamente sobre el eje X en un instante particular. Muy bien. Aquí está en la figura. En un instante particular, esta fuerza F se hace actuar sobre esta rueda justo en este punto que está sobre el eje X. Como podemos ver, la fuerza F tiene dos componentes. Una componente en el eje X negativa y una componente Y positiva. Respetando esto, la fuerza F es la que se muestra aquí en color azul. Tiene una componente negativa en el eje X y una componente positiva en el eje Y. Bien, pues entonces ya tenemos identificados en esta figura quién es nuestra fuerza e incluso el vector R, el vector que va del eje de rotación que está en este caso en el eje Z al punto en el que se está aplicando la fuerza F. Profe, Quédate. ahí ¿Sí? no, ahí no solo se consideraría la componente Y de la fuerza, porque es la que está perpendicular al radio, en el punto donde se está aplicando esa fuerza. Así es. Para determinar aquí la torca, podemos proceder de dos maneras, como hemos visto. La primera es claramente, como se ha comentado, la torca la podemos determinar identificando correctamente quién es la componente perpendicular de la fuerza F al vector R. O también de forma vectorial haciendo el producto cruz entre estos dos vectores. Bien, vamos a proceder de ambas maneras para verificar que en efecto obtenemos el mismo resultado. A ver, entonces, notando que bastará con tomar en cuenta la componente ortogonal del vector F respecto al vector R, ¿cuánto valdrá esta torca? Digamos, ¿qué cantidades tenemos que tomar en cuenta entonces para... El 43.4 y los 27. Dice 27 centímetros de diámetro.
Entonces serían 13.5 metros. Bueno, aquí vamos a convertirlos a metros. Sería 0.135. Me dio 0.79. ¿Ok? Bien, entonces esta cantidad a ver, ¿cómo sería esto? Sería multiplicar los puntos 135 metros por 43.4 newtons. Muy bien. ¿Y eso cuánto da? $5.85. 9. Muy bien. 5.859 newton metro. Ahí está. Eso sería entonces el módulo de la torque que esta fuerza estaría generando sobre esta rueda. Si lo resolvemos de manera vectorial, para contrastar, bueno, aquí habría yo cometido un error. A ver, aquí serían no 27, sino punto 35. Ahí está entonces. Bien. Si el problema se resuelve de forma vectorial, también para recordar un poco acerca de aquel tema, ¿cómo se procedería aquí? A ver. Colocamos en cada fila los vectores, en la primera fila, los vectores IJK, en la segunda fila, las componentes del vector R, que serían estas cantidades en la pantalla, y finalmente, en la última fila, las componentes de la fuerza. La forma de proceder con el producto cruz es: cancelamos primera fila y primera columna y operamos de manera cruzada los términos que quedaron sin tachar. Aquí se quedaría un 0, ¿de acuerdo? Al momento de hacer la operación cruzada. Esto da 0 y esto da 0. Entonces, bueno, no hay componente I para la torque. Siguiente. Ni J. Exacto, tampoco J. Cancelamos de esta manera la segunda columna, la primera fila. Multiplicamos de forma cruzada y otra vez 0. Y para la componente K de la torca, nos queda justamente la misma operación que hace unos minutos. Punto 135 por 43.4 y este otro término que es 0.
Así que ahí estaremos encontrando nuevamente 5.859 Newton metro. Profe, ¿por qué en K? Porque es la Bueno, dirección. ¿cómo? Ajá. Ajá. Sí, no entiendo la pregunta. ¿Cómo? En K, la dirección K está surgiendo del producto vectorial. Ajá. No sé si en ese sentido va la pregunta o cómo. Bueno, ¿cómo se puede visualizar esa, Ah, ok, ya, ya, ya. esa... Ajá. Ah, ok. Ya, creo haber entendido. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer aquí. ¿Cómo le haremos? ¿Cómo le haremos? Ah, a ver, voy a buscar en qué figura. No, en esta no. A ver. Vamos a considerar el esquema que tenemos aquí. Cuando la fuerza F se aplica sobre esta rueda, en este punto, la torca la podremos estar dibujando de la siguiente manera. Eh, a ver, así. Voy a ver con este color y este grosor. Así se estaría dibujando. Así lo estaremos visualizando. Esa sería la torca. Conforme este vector F, por ejemplo, se fue acercando al eje de rotación, ¿qué pasaría con la magnitud de la fuerza, de la torca, perdón, de esta cantidad? Iría disminuyendo. Es decir, tendríamos un vector que estaría, a ver, lo voy a poner así. A ver. Ah, así. Entre más grande sea la fuerza que se aplica o mayor sea la distancia que separa a la fuerza aplicada del eje de rotación, este vector aumentaría. Pero ¿qué pasa si la fuerza F cambia de dirección? En lugar de aplicarse como lo tenemos en la figura, se rota 180 grados. La torca va a cambiar de signo, es decir, va a apuntar hacia abajo ahora. Es así como se estaría visualizando. Torca positiva, torca negativa. Cuando la torca es positiva, el objeto está rotando en esta dirección. En contra de las manecillas. Exactamente. Torca positiva significa rotación en contra de las manecillas del reloj. Cuando la torca es negativa, así, así como está, la rotación es a favor de las manecillas del reloj. Y el módulo de esta fuerza, perdón, el módulo de esta torca, el módulo es proporcional o afecta proporcionalmente a la aceleración.
el módulo. Nótese que aquí no escribimos la notación vectorial. Es el módulo nada más. Así que, por ejemplo, si en esta figura consideráramos una torca positiva, así, la rotación, la aceleración angular con la que esta rueda estaría girando tendría un cierto valor en radianes sobre segundo. Pero conforme este módulo fuese aumentando, a ver, aquí ya no me está dejando. Así. Esto significaría entonces que la aceleración se incrementa. Está rotando con mayor aceleración. No sé si esto responde a la pregunta y si la pregunta sí se respondió. Sí, profe. Muy bien. Bueno, pues en este ejercicio hemos, bueno, resuelto el problema de forma bastante directa, notando que la componente en el eje J ya es ortogonal al vector R. Entonces, bueno, la torca se calcula multiplicando estas dos cantidades sin problema. Otra forma de hacerlo, como se ha mostrado, es empleando la notación vectorial. Y eso implica realizar el producto cruz. La ventaja con el producto cruz es que nos indica la dirección de la torca. O sea, como la torca es un vector, el producto cruz, por default, ya nos indicaría la dirección de esa torca. Y por lo tanto, ya nos estaría sugiriendo si las rotaciones que se van a producir son antihorarias u horarias, según sea el caso, ¿no? En cada ejercicio. Bien, vamos a iniciar la... No me había dado cuenta, así que bueno, vamos a comenzar un break de unos 10 minutos para retomar entonces la sesión a las 9:20. Así que nos escuchamos en unos minutos más.